Hola y bienvenidos a Argefilo, una plataforma de divulgación filosófica. Y hoy nos acompaña al micro Miguel Ángel, un colaborador ya asiduo Argefilo desde España, y se nos une una nueva colaboradora, Débora, desde Chile. Muchas gracias, Miguel Ángel y Débora, por vuestra asistencia y colaboración. Muchas gracias a ti, Esther. Además, estamos de inauguración, porque con Ay, vosotros abrimos lo que será una nueva rama o vía de divulgación dentro de Argefilo, hacer una serie de entrevistas a pensadores y sus obras. Y en esta primera entrevista tenemos el placer de hablar con Marcos Represas, que es arquitecto, artista plástico y filósofo. Cuenta ya con varias exposiciones individuales y más de 10 exposiciones colectivas. Tiene su propio canal de YouTube sobre divulgación filosófica y además acaba de publicar su primera trilogía, La Guerra Perpetua, obra de la que hablaremos hoy. Muchas gracias, Marcos, por tu asistencia y aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Esther, a Miguel Ángel, a Débora, por invitarme a esta actividad de Argefilo. Y bueno, muy emocionado de poder compartir con ustedes un poco la temática del libro, de la trilogía de los libros de la Guerra Perpetua. Marco, muy interesante tu estudio. Te admiro por centrarte en Foucault. Bastante complejo, me ha costado. Y respecto a lo mismo, tengo varios apuntes acá, pero me quiero centrar en el autoconocimiento, ¿no? Se habla de esa resistencia al poder que se logra, ¿no?, de manera individual en cuanto yo me conozco, ¿no? Y esa relación de conocimiento se vincula con la verdad del ser, del sujeto, ¿no? Entonces mi pregunta es, se habla del sujeto sujetado, pero en cuanto yo conozco o me conozco, soy capaz de reconocer en mí como sujeto ciertas cualidades que tengo en común con otro sujeto, como podría decir en términos aristotélicos, afirmar el hombre es un animal racional, por tanto podría haber objetividad y salir de la subjetividad. Está muy buena la pregunta. Vamos a ver. Es que tu pregunta abarca varias áreas. Vamos primero con el autoconocimiento. Y la Foucault verdad, claro. Claro, vamos a meternos allí. Primero, después vamos a la segunda parte. ¿Por qué el tema del autoconocimiento? Foucault no dice, o sea, a ver, Foucault establece, digamos, en sus clases como defender la sociedad, existe una guerra sin fin. ¿Ok? Cuando leí esto dije, uy, esto hay que amplificarlo y vamos a comenzar a ver qué es esto. Y un poco la trilogía no solamente quiere hablar de la guerra perpetua, sino quiere establecer puentes que en la literatura en español, bueno, los españoles están peleados con esto, ¿verdad? Porque ellos dicen que uno habla castellano, no español. En la literatura en español no existe literatura que haga puentes entre las etapas de Foucault. Entonces, digamos, esta es una intención subyacente en el texto, que por cierto nunca lo dije, creo que no lo mencioné tan claramente en la trilogía. Lo mencioné por allí en algún párrafo nada más. Y el tema del autoconocimiento, que es un tema que a Foucault le va a interesar mucho. Al final, estamos hablando de un Foucault tardío, un Foucault previo a morir en el 84 por SIDA. Y una lástima, porque hubiese sido interesantísimo ver a Foucault hoy. Muy, muy interesante. Y él da algunas pistas, que es lo que me interesó el tema del autoconocimiento, porque Foucault no va a decirnos, con el autoconocimiento vas a poder descentrar la guerra, que es un poco lo que estoy planteando en la trilogía, en el final del tomo. Me interesó muchísimo la relación nueva que existe en ese proceso de subjetivación, es decir, ese encuentro con una nueva subjetividad a través de la relación con la verdad. Entonces yo dije, aquí hay algo interesante con esta guerra del dominio, del poder y del saber. Ahora, ¿qué pasa con el tema del autoconocimiento? Uno, Foucault va a ir a las escuelas helénicas, es decir, la antigua Grecia, para poder investigar en las escuelas filosóficas de la antigüedad e incluso algunas áreas del cristianismo, algunas prácticas del cristianismo ascético,
donde va a decirnos, bueno, ¿qué es lo que hay que conocer? Este notice autón que se planteó desde el templo de Apolo en Delfos, un templo maravilloso que era el centro del universo. Esto hay que tenerlo, digamos, muy en cuenta cuando se habla del conócete a ti mismo, donde, por ejemplo, Zeus agarra dos águilas y las coloca en los extremos del universo, y donde ellas fueron volando y en el centro donde las águilas se coinciden, perdón, ahí es donde está Delfos. Entonces, digamos, Delfos es una centralidad inclusive del peregrinaje, como sería, por ejemplo, Compostela en Galicia, o el Vaticano, digamos, la Meca. Y ahí se va a desplegar, a partir de allí se va a desplegar toda una noción nueva en el mundo de la antigua Grecia, es decir, el mundo helénico, donde comienza a haber una preocupación por la cultura de sí. Esta cultura de sí se va a fundamentar en la epimeleia autón, esa inquietud de sí, es decir, la pregunta, diría Heidegger, la pregunta por el ser. O sea, esto no lo van a decir ellos, Foucault tampoco lo va a decir, esto lo va a decir Heidegger. ¿Okay? El tema del ser, esa cuestión heideggeriana de decir, miren, los 25 siglos de filosofía, porque todos los filósofos grandes hacen eso, los demás no sabían hacer filosofía, el que sabe que hacer filosofía soy yo. Entonces Heidegger, ¿cómo lo dijo? Bueno, toda la filosofía se ha olvidado de la pregunta importante, que es la pregunta por el ser. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a decirnos Foucault? ¿Qué es lo que hay que conocer? Esto sería interesantísimo, ¿no? Hacer un ejercicio incluso con los chicos que atiende Esther, de los niños, porque Esther es especialista en la filosofía para niños. Hablar de qué es lo que conoces de ti mismo, o agarrar los amigos de uno. Lo que pasa es que, claro, tú a las 11 de la noche con tus amigos, con una copita de vino, tú haces la pregunta, ¿y tú sabes quién eres? O sea, mataste la conversación y, digamos, ahí puede ocurrir que todo se colocó en mute y mataste la conversación y posiblemente hasta la amistad. Pero, claro, porque imagínate, te estás tomando una copa de vino e introduces un planteamiento existencialista, ¿verdad? Foucault va a decirnos lo que hay que conocer es el alma, porque el autoconocimiento se trata de conocer lo que hay en el interior. Si existe un interior, lo que hay es que conocer qué hay en el interior. No estamos hablando de un autoconocimiento desde el punto de vista cosmético, si me gusta o no me gusta ir al gimnasio, si me gusta la dietética. Foucault va a abordar el tema de la dietética, por ejemplo, el tema del gimnasio, el tema de los ejercicios, el tema de la meditación con el Meletai, que tiene la misma raíz de gimnasio. Entonces, digamos, no estamos hablando solamente de un tema corporal, un tema importante para Foucault, una filosofía del cuerpo. No estamos hablando solamente de eso, sino qué hay adentro. Y lo que va a encontrar adentro es la relación con la verdad. ¿Ok? Diríamos la subjetividad. ¿Por qué, digamos, dónde va a enfocar esto para los que conocen y les interesa este tema? Foucault va a abordar esto, por ejemplo, en las clases de la hermenéutica del sujeto, va a tratarlo en el texto del gobierno de sí y el gobierno de los otros. Y es esta práctica política que deberían escuchar los políticos, ¿verdad? Más a menudo, por ejemplo, unas 4 veces al día, ¿verdad? Sobre todo en nuestras tierras y en las tierras por allá, por donde está Miguel, de si no sé gobernarme a mí mismo, ¿cómo pretendo? Bueno, y también quizás, si no puedo gobernarme a mí mismo, ¿cómo pretendo gobernar a la gente? ¿Verdad? Y además con este tema de la relación con la mesura, la relación con no dejarme sucumbir ante el exceso. Bueno. La verdad, va a decirnos Foucault en otro texto, una entrevista va a decirnos, la verdad es una ideología y por lo tanto es un poder. Él lo dice a quemarropa, digamos, lo dice bastante claro, la verdad es un poder en sí misma. Por lo tanto, no lo dice ahí, pero dice, tú puedes entender claramente, la verdad es ideológica. ¿Okay? Esto nos presenta un inmenso problema. Porque si la verdad es ideológica, y este es el problema que nos está planteando Foucault, Foucault nunca puso valor si eso era bueno, si eso era malo. Él lo que le interesó siempre hacer un diagnóstico. Él primero hizo el diagnóstico con arqueología y después hizo el diagnóstico con genealogía nietzscheana. ¿Ok?
Esta pregunta de Nietzsche de la centralidad de la filosofía de Nietzsche es la moral, no es otra cosa, ¿verdad? Entonces, esta genealogía de la moral donde la pregunta no es cuál es la verdad, sino cuál ha sido el camino que hemos recorrido para ver la verdad que nos estamos planteando. O sea, la pregunta es a la inversa. No es qué es la verdad, es qué es esto que hemos construido a lo largo de la historia de la filosofía, a la historia del pensamiento que se nos sigue vendiendo como verdad. Entonces, digamos que este tema con el conócete a ti mismo, efectivamente tiene que ver con algo interior. Y quiero utilizar un término tuyo, Débora, del reconocer. Es un término muy curioso, porque vos dijiste reconocer, es decir, volver a conocer. El tema es que muchos de nosotros no conocemos, porque mucho menos reconocemos, no conocemos qué es lo que hay en nuestro interior. No conocemos, si lo quieres poner desde un punto de vista ya un poco más comestible, no conocemos cuál es la estructura de nuestros pensamientos, la estructura de nuestras emociones, las estructuras de nuestros instintos. O sea, porque uno habla de alma, es así que, digamos, todavía queda un poco abstracto, ¿ok? Y estamos haciendo además divulgación filosófica. Esto no es una clase de filosofía. Bueno, intentamos que sea de divulgación y entendible, ¿verdad? Entonces, lo que me interesaría apuntar, por lo menos en este momento, es eso internamente, ¿cuál es mi subjetividad? Es decir, ¿cuál es mi forma de pensar? ¿Cuál es mi forma de sentir? ¿Cuál es mi forma de actuar? Esa subjetividad, esa forma de existir, esto que a Foucault le va a interesar muchísimo, que es la técnica, la tecné, el arte de vivir, la técnica de vivir, el arte de vivir. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Tú decías reconozco, pero te fuiste en el reconocer en el otro. Pero antes de reconocer en el otro, ¿qué tengo que reconocer en mí mismo? Y yo puedo reconocer en mí mismo a través del autoconocimiento dónde soy sujeto, en qué estoy sujetado, por ejemplo. Si yo puedo reconocer en mi interior en qué cosas he estado sujetado, ¿ok? Voy a poner un ejemplo claro. Si yo puedo reconocer cómo tengo sujetada mi subjetividad, mi forma de vivir, de pensar y de sentir, con una ideología, gané. Gané esta batalla. O sea, a ver, gané chiquitico. Después podemos hablar de por qué vencer la guerra. Y cómo se vence. Y por qué se vence. Y si es final o no. Si es definitiva ese vencimiento o no. Pero digamos, si yo puedo encontrar... Ojo, ideología no estoy hablando de política. Es ideología de la religión. Que no tiene nada que ver con el discurso religioso. Con la creencia religiosa. No estoy hablando de eso. ¿Ok? Es la ideología religiosa. La ideología política. La ideología educativa. La ideología de la cultura familiar, por ejemplo. La ideología médica. Si yo puedo encontrar eso, cómo opera dentro de mí y moldea mi forma de vivir, estoy encontrando una nueva subjetivación. La posibilidad de una nueva subjetivación. Es decir, tengo la posibilidad de la apertura de vivir de una manera distinta, porque me estoy dando cuenta que estoy sujetado en eso. ¿Ok? Foucault no habla de la reconstrucción ontológica, un término bastante extraño, si es que eso se puede. ¿Sí? Pero este es un poco lo que se plantea. Cuando yo puedo encontrar dentro de mí mismo, en ese conocimiento de mí, a través de las técnicas del conocimiento de sí, que Foucault las expone y yo las coloco en el tercer tomo, de una forma, digamos, en puntos para seguir, para poder hacer, es decir, una filosofía práctica de vida. El tercer tomo es totalmente práctico, de terapia inclusive, la filosofía terapéutica. La filosofía hoy tiene que ser terapéutica. ¿Hasta cuándo tratados de filosofía? O sea, estamos hartos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí puedo reconocer en el otro también. A partir de ahí puedo reconocer en el otro. Es decir, es que el trabajo no es en el otro. Ese trabajo tiene que ser interior en mí. Y si lo puedo hacer, a ver, no estoy anulando por aquello, no estoy anulando que ese trabajo interior se desvincule o sea más o menos importante que el trabajo físico, por ejemplo, el trabajo corpóreo. No estoy hablando, no estoy poniendo juicio de valor o que va primero o que va después, sino que hay que incluirlo. ¿Ok? No sé si contesté completo, contesté probablemente de más,
pero no sé si me faltó por ahí algo. Si no me dices y lo conversamos. Sí, no, ahora digamos, me cierra toda esta idea. Claro, no hay una reconstrucción ontológica como dices tú, Marco, sino que más bien como un planteamiento del problema o de la situación. Quiero hacer esta breve pausa para decirte que ya está publicado en Amazon mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua. Es un análisis Foucaultiano del poder, del saber y de cómo, sobre todo, se puede hacer resistencia al poder. Te voy a dejar en la tarjeta, en la descripción y en el comentario fijado el link de Amazon para que puedas descargarlo de forma gratuita si estás afiliado a Amazon Kindle Unlimited, o puedes adquirirlo por solo $2. Quiero agradecerle en este momento a mis mecenas de Patreon en patreon.com/Marcos Represas. Gracias a su aporte valioso puedo seguir creando contenido filosófico para todos.